Ya. Hola, buenas alumnos y alumnas, ¿cómo están? En la ayudantía de hoy vamos a ver los últimos conceptos relacionados con la PEP 3 que ustedes tienen. Va a ser una ayudantía un poquito más extensa, dado que veremos todos los contenidos de forma teórica para que ustedes estén bien preparados para la evaluación. Entonces, bueno, nosotros ya hemos venido trabajando con lo que es los conceptos como excedente. Uy, denme un minutito. Creo que tengo mal seleccionado el lápiz. Ya, creo que ahora sí. Sí, ya. Entonces, como les decía, nosotros ya hemos trabajado en la última ayudantía lo que es el excedente. Hemos trabajado tanto para el caso del consumidor y para el caso del productor. Hemos visto también el concepto de precios mínimos y precios máximos. En todo caso, no se preocupen si es que no lo recuerdan. Vamos a hacer un pequeño repaso y una pincelada por el concepto, por estos dos conceptos últimos. Y entonces, para la ayudantía de hoy, nosotros lo que trataremos de ver va a ser el concepto de impuesto, el concepto de subsidio, el bienestar, cómo podemos entender lo que es bienestar, lo que es de índole nacional, comercio internacional. Y eso básicamente, y si nos queda un poco de tiempo, tengo pensado que podríamos hablar un poco sobre lo que es el desempleo y el PIB. Pero eso más adelante, ¿ya? Entonces, recapitulando. Vamos a partir por el pequeño repaso que yo les decía sobre los precios máximos y sobre los precios mínimos. El caso del precio máximo era aquel escenario, muchachos, donde nosotros, bueno, ya deben acordarse este gráfico de memoria, la oferta, la demanda. Aquí nosotros ubicábamos el precio de equilibrio, y la cantidad de equilibrio, ¿ya? Un precio máximo es aquel precio al cual va a estar como tope situado nuestra economía, ¿ya? O sea, en otras palabras, es el precio máximo al cual pueden cobrar los oferentes, ¿ya? Recuerden que aquí teníamos dos escenarios. Teníamos el primer escenario era con un precio máximo, el primer escenario, un precio máximo menor al precio de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, esta es demanda y esta es oferta, el precio de equilibrio es mayor al precio máximo. Esto va a generar, muchachos, que los excedentes que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente en la ayudantía van a verse alterados. Cuando el precio máximo es menor al precio de equilibrio, lo que nosotros hacíamos para poder calcular los excedentes era intersectar, o sea, era primero encontrar la intersección entre este precio máximo y la curva de oferente, proyectarla e intersectarla con la curva de demanda, y de esta forma nosotros nos dábamos cuenta que se generaba una pequeña pérdida de eficiencia, que es este triángulo de acá. Esto era la pérdida, esto era la pérdida de eficiencia, ¿ya? Y todo, voy a alargar un poquito más esta curva. Sé que no queda del todo perfecta, pero quiero que entiendan la idea. Y toda esta área que yo estoy pintando con naranjo pertenecía al excedente al excedente del consumidor. Y este triángulo que está acá abajito, vamos a hacerlo con un color un poquito más morado, y todo este triángulo que está acá abajito
pertenecía al excedente del consumidor, del productor. O sea, perdón, del productor. ¿Ya? Este era el caso más significativo, chiquillo. ¿Por qué? Porque si el precio máximo, supongamos, vamos a poner aquí que el precio máximo ahora es más alto que el precio de equilibrio. Al ya haber un equilibrio, la gente no se va a querer desplazar a este nuevo precio máximo, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser conveniente para los oferentes ofertar a este nuevo precio máximo que es más alto que el precio de equilibrio. Por ende, el caso más relevante del precio máximo es cuando cuando es menor que el precio de equilibrio. Y por su contraparte, ahora hay que ver el caso del precio mínimo. Y el caso relevante de estudiar en el precio mínimo es cuando el precio mínimo es mayor, que el precio de equilibrio. Es el caso que vale la pena estudiar y reconocer. Recuerden que tenemos los precios, tenemos las cantidades, nuevamente tenemos la curva de oferta y tenemos la curva de demanda, el equilibrio, que siempre es necesario visualizarlo. Esto es el precio de equilibrio y esto es el X de equilibrio. Si nosotros ahora encontramos un precio mínimo mayor al precio de equilibrio, ya, nuevamente, para el cálculo de los excedentes, nos damos cuenta que se vuelve a generar una pérdida social, pero esta área que nosotros estamos sombreando con el color morado correspondería al excedente al excedente del productor. Esta área naranja corresponde al excedente del productor y nuevamente esta zona de acá va a ser reconocida como la pérdida de eficiencia o pérdida irrecuperable de eficiencia. Ya, nuevamente, ¿qué pasa si el precio máximo ahora es menor, si el precio mínimo es menor ahora al precio actual? Va a ser relevante porque el precio mínimo es simplemente como va a decir el nombre, es lo mínimo que pueden ofertar los oferentes y no les va a ser beneficioso para ellos. Recuerden que todas las industrias están buscando maximizar sus beneficios. No va a ser conveniente para ellos situarse en un precio mínimo que es menor al precio de equilibrio, porque están perdiendo ese rango de precio y por ende están disminuyendo sus beneficios. Por ende, es irrelevante si el precio mínimo está bajo el precio de equilibrio, ¿ya? Una aplicación clara que nosotros vimos también es que cuando en este mismo escenario el precio mínimo menor al precio de equilibrio es el salario mínimo. El salario mínimo es una clara aplicación, ya que a todas las empresas les gustaría pagar lo menos posible para generar sus menos costos. Pero eso podría hacer que una empresa pague $1, otra empresa pague $10. Pero eso para la vida no sirve, ¿cachai? Entonces lo que se tiene que hacer es fijar un precio mínimo, que en este caso el precio pasa a ser un salario mínimo, ¿ya? El cual permita garantizar a la gente una canasta básica de cosas, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que en Chile no pasa mucho lo que le acabo de describir, pero eso es lo que se buscaría en otras economías un poco más desarrolladas, ¿ya? Y este sería el repaso que yo les dije que íbamos a hacer de los precios mínimos y el precio máximo. Y ahora vamos a ver al concepto que nos compete, que es subsidio. Ya. Perdón, subsidio. Impuesto. Vamos a partir con impuesto. Primero que nada, hay que entender cuál es la gracia o para qué sirve ver el impuesto. Miren ustedes. El impuesto es la principal fuente de recaudación de dinero del Estado. Es la principal fuente. Ya, aquí tenemos dos tipos de impuestos. Tenemos los impuestos ad valorem y tenemos los impuestos de cuantía fija. ¿Qué significa cada uno?
En el caso del primero es proporcional. Y en el caso de cuantía fija es un precio fijo. Por ejemplo, el más clásico de los ad valorem es el IVA, o el valor al impuesto agregado, o el impuesto al valor agregado, perdón. Y un precio fijo puede ser, por ejemplo, a ver, un ejemplo más claro, puede ser en los gastos del agua o de la luz, siempre tienen un mínimo ustedes que le cobran, que es el cableado, las fuentes, todo eso. Eso podría ser un impuesto al precio fijo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca un impuesto? Lo que busca es generar una diferencia. Entonces, busca generar una diferencia. Una diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. Eso es lo que busca. Entonces veamos, ya que queremos generar una diferencia entre ambos precios, nosotros podríamos estudiar dos escenarios. Podríamos estudiar primero que nada un escenario donde el impuesto se le aplica al consumidor y un segundo escenario donde el impuesto se le aplica al productor y ver las diferencias o similitudes que puedan tener estas dos vitrinas. Entonces, partiendo por el primero que les mencioné, que era el impuesto aplicado al consumidor, vamos a tener el gráfico que siempre nos viene bien. Tenemos la oferta y tenemos la demanda. Si lo que nosotros queremos, cuando nosotros hacemos un impuesto o aplicamos un impuesto, es lógico que lo que se busca es cobrar algo, ¿ya? Por así decirlo. Aumentar el precio en otras palabras. Por lo tanto, al aumentar el precio, nosotros vamos a hacer que se disminuya o se desplace la curva de demanda de la gente, ¿ya? Entonces, podríamos verlo de esta forma. Se desplaza la curva de demanda, dado que ahora nuevamente nuestra función de precios, por así decirlo, es distinta. Va a tener un nuevo comportamiento. Vamos a decir aquí que esta va a ser la nueva demanda o la nueva función de demanda si es que aplicamos el impuesto a la función de demanda. Entonces, si nosotros comparamos, voy a borrar esta flechita aquí, si nosotros comparamos con el caso de equilibrio nuevamente, teníamos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ahora, si intersectamos esta nueva función de demanda, lo que nosotros vamos a obtener va a ser un precio nuevo y una cantidad nueva. Esto es cantidad con el impuesto. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de inmediato que al aplicar un impuesto se genera una diferencia, que el X con impuesto es menor que el X de equilibrio. Por lo tanto, estamos generando que la gente consuma menos del bien. El ejemplo más notorio de esto, muchachos, son los cigarrillos o los cigarros. El precio del cigarro es alto debido al alto impuesto que le ponen para que la gente no consuma el cigarro. El cigarro, por ejemplo, una cajetilla, no sé, yo no fumo, pero por lo menos los que consumen mis papás, vale como 3.000 y tanto, 3.900 pesos, 3.800 pesos, por ahí. Imagínense ahora, si esa misma cajetilla no tuviese ese valor y tuviese un valor de 1.500, ¿cuánta gente estaría dispuesta a ese precio a consumir ese bien? Mucha más gente que lo hace actualmente. Por lo tanto, lo que se busca con un impuesto es disminuir la cantidad de gente también que consume dicho bien. Los alcoholes, generalmente todas las drogas o todos
lo que se busca de buena o mala manera que se reduzca el consumo hacia la gente. Entonces, ese es el primer escenario donde el impuesto se aplica al consumidor. El segundo escenario es cuando el impuesto se aplica al productor. Vamos a hacerlo un poco más grande. Demanda, oferta y el viejo y conocido equilibrio. ¿Ya? Si nosotros ahora aplicamos el impuesto al productor, le estamos dando un mayor precio al productor. Por ende, esta curva, al darle un mayor precio de venta al productor, este va a querer vender más simplemente. Porque él se va a ver estimulado, recuerden, a maximizar su beneficio. Entonces, si puede cobrar más, lo va a hacer. Por lo tanto, ahora la curva de oferta, que es la que estudia el comportamiento de los productores, se va a alejar del origen. ¿Cómo se vería eso? De la siguiente forma. Se desplazaría. Recorcholis. Se desplazaría así. De esta forma se vería desplazada la nueva curva de oferta. Entonces esta sería oferta prima. Nuevamente estudiamos el equilibrio y nos damos cuenta que ahora hay un mayor precio, un precio con el impuesto, y hay un equilibrio nuevo con el impuesto. Nuevamente, si se dan cuenta, se da el escenario de que el X nuevo con el impuesto es menor que el X de equilibrio. Por lo tanto, seguimos generando que se consuma menos del bien. ¿Ya? Por lo tanto, dado que en ambos escenarios, ya, ahí se ven los dos gráficos, en ambos escenarios se logra apreciar que se disminuye la cantidad del bien, independiente si se cobra un precio menor o a un precio mayor, ¿ya? Podemos concluir de que por lo tanto, da lo mismo a quién se le aplica el impuesto. Da lo mismo a quién se le aplica el impuesto. Siempre van a pasar las siguientes cosas. Siempre el excedente del consumidor va a disminuir, el excedente del productor va a disminuir también, el excedente total evidentemente va a disminuir y la cantidad que se transa, o esta XY que yo les mencionaba, va a ser menor a el Q de... Vamos a hacerlo con X para que no genere... Va a ser menor que el X de equilibrio, siempre. Y ahora, dado que apreciamos que estas características se cumplen siempre, independiente a quién se le aplique el impuesto, hay que ver en la vida real quién se va a llevar el impuesto, porque uno de los dos se tiene que llevar el impuesto. Y para eso, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Imagínense que tenemos dos gráficos. ¿Ya? Tenemos dos gráficos, ambos con la curva de oferta y curva de demanda. Curva de oferta y curva de demanda. ¿Ya? Si nosotros presentamos... Bueno, voy a borrar esta y voy a borrar aquí esta. Bueno, por conceptos que ya hemos visto de elasticidad y todo, nos podemos recordar que la elasticidad me permite ver la disposición de una u otra parte para poder vender o comprar dicho bien. Entonces ahora imaginemos una función de demanda, una curva de demanda bastante inelástica, ¿ya? De esta forma, por ejemplo. Nos vamos a dar cuenta que
aquí, por ejemplo, voy a hacerlo con ambas curvas mejor. Ahora sí. Uy. Ahora sí. Ya. Supongamos que está la curva de demanda. Uy. Ahora. Ahora sí. Supongo que está la curva de demanda. Ahí sí. Supongo que está la curva de demanda normal, la que tiene su precio de equilibrio normal y todo. Y ahora que esta curva de demanda fuese inelástica, ¿ya? Entonces tendríamos una nueva curva de demanda, supongamos que de esta forma. Uy, no tan pronunciada, pero bastante. Ahí, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que esta nueva curva de demanda va a intersectar en esta... Uy, ahora sí. Bastante inelástica, chicos, perdón, inelástica. Entonces es hacia abajo el gráfico. Más hacia abajo. Ahí. Voy a cambiar el color porque estoy haciendo rojo 2 veces. Me acabo de percatar eso. Bien. Más inelástica. Si se dan cuenta, el nuevo equilibrio va a ser con un precio menor y con una cantidad menor. Ahora, imaginemos por el lado del oferente. ¿Ya? Vamos a cambiar el tiro a morado. Imaginemos una curva bastante inelástica. ¿Ya? Supongamos esta. Recuerden que originalmente el equilibrio era este. Nos vamos a dar cuenta que inmediatamente el precio con el impuesto y la cantidad con el impuesto se ven alteradas. En ambos casos, como ya vimos, el impuesto el impuesto, bien digo, hace que la cantidad transada sea menor. Y para responder al fin y al cabo, ¿quién va a verse beneficiado o no por esto? Es simplemente, muchachos, que tenemos que entender quién va a ser el más inelástico. El agente más inelástico va a ser quien se lleve el mayor porcentaje de impuesto. Entonces eso es lo que yo les quería mencionar de subsidio, o sea, perdón, de el impuesto. Ahora vamos a ver el caso del subsidio, pero antes de nada, darse cuenta, muchachos, que esto es muy similar a precio mínimo y el impuesto es muy similar a precio mínimo y a precio máximo. En un escenario aparece como precio mínimo y precio mínimo, y en otro escenario aparece como precio máximo. Son, al fin y al cabo, el impuesto es una aplicación de lo que es el precio mínimo o precio máximo. Y ahora, viendo el segundo escenario, que va a ser subsidio. ¿Qué es el subsidio? El subsidio es el principal gasto, o bueno, uno de los principal gasto del Estado. ¿Ya? Este se puede aplicar tanto al productor como el consumidor. ¿Ya? Este nuevamente puede ser proporcional o de monto fijo. ¿De acuerdo? Ya. Nuevamente tenemos que ver qué pasa si yo le aplico al productor o se lo aplico al consumidor. Entonces, en el primer escenario, aplicado al consumidor, o sea, perdón, partamos al revés ahora, al productor, vamos a tomar el viejo conocido gráfico, precio, cantidad,
oferta, demanda. ¿Ya? Precio en equilibrio, cantidad en equilibrio. Ahora, si ustedes ven esto, o sea, primero, ¿qué pasa si yo le entrego un subsidio al oferente, ¿ya? O al productor? El productor se va a ver motivado a producir más cantidades, porque recuerden que un subsidio lo que busca es eh, facilitar el consumo o una cierta práctica. Al fin y al cabo, el subsidio puede ser, como les digo, monetario, proporcional, que decía la definición, y busca siempre tratar de ayudar, fomentar algo. El subsidio a las casas, el subsidio a los empleos, el subsidio al adulto joven, a los estudiantes, etcétera, que ustedes pueden ver que salen como bonos. El mismo, por ejemplo, la gratuidad es un subsidio que permite a aquellas personas que no podrían estudiar hacerlo. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo un incentivo hacia algo. Entonces, si es hacia el productor, nos vamos a dar cuenta que va a desplazar la curva de oferta y la va a alejar del origen. Al fin y al cabo, lo que va a hacer es que va a estar incentivado a producir más cantidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros nuevamente hacemos el análisis de la intersección, va a haber un precio menor. Esto va a ser el subsidio y esto va a ser un X con subsidio. Entonces nos podemos dar cuenta que el X con subsidio va a ser mayor que el X transado o el X de equilibrio. Entonces, eso pasa si se aplica al productor. Ahora, por su contraparte, si nosotros aplicamos aplicado al consumidor, si lo aplicamos al consumidor, vamos a tener la curva de oferta, la curva de demanda, el equilibrio, esto va a ser precio, cantidad. Mira. Ahora, si nosotros incentivamos al consumidor, lo que vamos a hacer es que la curva de demanda se desplace y vaya a querer consumir más. Por lo tanto, esto nos quedaría más o menos así, pudiendo alejar la curva de demanda del origen. Si nosotros tomamos el equilibrio, nos vamos a dar cuenta que el precio sube, por lo tanto eso beneficia a los oferentes y además la cantidad sube también. Por lo tanto, eso hace que esté también felices los demandantes. ¿Ya? Voy a poner aquí, esta es de demanda y esta es de oferta, para que no se pierdan cuando lo vean. Por lo tanto, nuevamente el X transado va a ser mayor que el X de equilibrio. Y ahora viendo, y ahora nos vamos a dar cuenta que gráficamente, cómo podemos ver cuánto gasta el Estado, cuánto gasta el Estado, por ejemplo, con un subsidio. Entonces vamos a entenderlo aquí. Vamos a hacer un gráfico ahora un poco más grande. Vamos a tener la curva de oferta y vamos a tener una curva de demanda. Esto lo hago, muchachos, para que ustedes vean más o menos cómo les pueden preguntar a ustedes en la evaluación, ¿ya? Nosotros tenemos el equilibrio clásico y todo el tema. A ustedes les van a decir que se va a aplicar ahora un precio o un subsidio que va a hacer que el precio del productor sea, el precio al cual el productor vende sea tanto, y el precio al cual el consumidor compra va a ser tanto. Por lo tanto, si nosotros finalmente interceptamos dichas curvas, o sea, dichos puntos con las respectivas curvas, nos vamos a dar cuenta de que
Bueno, voy a hacerlo un poquito más aquí. Me quedó feo. Este es el precio de equilibrio. Esta diferencia, muchachos, que ustedes ven aquí, es el subsidio aplicado al precio. ¿Ya? Voy a tratar de... Esto tiene que ser más proporcional para que vean bien, más o menos. Quiero que sea lo más... Ahí está. Quiero que sea lo más parejo posible, así que este punto tiene que intersectarse acá. Y este más o menos tiene que intersectarse por acá. ¿Ya? Como les decía, este es el precio del consumidor. ¿Cómo sé que el precio del consumidor? Porque intersecta con la curva de demanda. Y como sé que el otro es el precio del productor, porque lo hago intersectar con la curva de oferta. Entonces, lo que, como bien le decía antes, esta diferencia va a ser lo que se subsidia, ¿ya? Y el gasto que va a presentar el Estado por montos de subsidio va a ser toda esta región roja que yo estoy marcando, muchachos. Que al fin y al cabo, esta región va a ser igual, o esta área va a ser igual a el delta de los precios multiplicado por la cantidad transada, ¿ya? De esta forma ustedes pueden obtener gráficamente y en términos monetarios cómo se calcula el gasto total en subsidio que genera este tema. Hay que darse cuenta también, muchachos. Quiero borrar por trazos aquí, o sea, borrar mediano. Quiero que vean que este triangulito aquí que yo estoy tratando de borrar como con cuidado. Este triangulito de aquí también va a pertenecer a lo que se entiende como una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque se debe a que estos puntos no son eficientes producir y el Estado termina pagando esa diferencia. Por ejemplo, entregas becas para 1000 alumnos y querés repartirla como en todos lados, ¿ya? Lo que debería ser justo es que deberían entregar esas becas a cada comuna, por así decirlo, la misma cantidad para todos, ¿ya? Pero hay comunas que no necesitan tanta beca como otras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por términos de justicia, así decirlo, se le entrega a todos la misma cantidad, ¿ya? Y esas pequeñas becas que se entregan a lugares donde no son totalmente necesarias, se terminan perdiendo y corresponden al área de pérdida de eficiencia, de una forma como para que ustedes entiendan, ¿ya? Y nuevamente voy a elegir un color un poco más potente. Vamos a hacerlo con el pseudo amarillo. Esta área que yo estoy marcando con amarillo, ¿sí?, corresponde a la pérdida. Ese triángulo que yo encerré en amarillo es la pérdida. Es el excedente del consumidor. Ya. Y el excedente del productor va a venir dado, muchachos, por el excedente del productor. Vamos a buscar este colorcito aquí. Va a venir dado por... A ver, ¿cómo lo hago para que no... como para que no me quede tan feo el dibujo de línea sobre línea? Ya. Va a venir dado por este triangulito de aquí. Yo sé que se ve un poco feo, muchachos, pero discúlpenme, pero así es el dibujo. Y este triangulito de aquí va a venir dado como el excedente del productor. Ya, muchachos. Y a modo de concluir, diremos que nuevamente, al igual que el caso anterior, esto es una aplicación de los precios máximos y precios mínimos. Y el más inelástico, el más inelástico de los agentes será el mayor beneficiado. ¿Ya? Y eso es lo que yo les quería mencionar sobre lo que era, ¿cómo se llama? Lo que era subsidio e impuesto.
Siguiendo con la pautita, lo que nosotros vamos a ver ahora era el bienestar, que al fin y al cabo el bienestar, muchachos, a modo de que se pueda quedar claro, el bienestar es lo que la gente recibe de este subsidio, ¿ya? Que al fin y al cabo esa era el área que yo les mencionaba, ¿ya? Y ahora vamos a ir a la clave que, o sea, al último paso, que es el comercio internacional. ¿Ya? Para el caso del comercio internacional, muchachos, vamos a tener que tener en claro varias cositas, o varios supuestos. Tres en particular. El primero es que es un país pequeño. Esto implica que es un tomador de precios. El segundo es que los costos de transacción, por así decirlo, son irrelevantes. Costos transacción son irrelevantes, ¿ya? Y existirán dos precios. Existe un precio nacional y otro precio internacional. ¿Ya? Y a modo de clave, tienen que entender que cuando el precio nacional es menor que el precio internacional, lo que se hace es exportar. Y cuando el precio nacional es mayor que el precio internacional, lo que se hace es importar. ¿Ya? Entonces, viendo estos casos en particular, nuevamente volvemos al gráfico. Ya tenemos una curva, uy, aquí un poquito pronunciada, la curva de oferta, tenemos nuevamente la curva de demanda. Supongamos que ahora el precio nacional va a encontrarse en el equilibrio, ¿ya? Supongan siempre que el precio nacional es el precio de equilibrio. El precio de equilibrio. Uy, le puse precio. Ya, esta es la cantidad de equilibrio. Si nosotros tenemos un precio internacional mayor que el precio nacional, vamos a tirarlo con una línea ahora. Cuando pasa eso, ustedes proyectan la línea y se podrán dar cuenta de dos cosas: la cantidad demandada bajo el precio internacional, pongámosle aquí un X1, y la cantidad ofertada en X2, ¿ya? Cuando pasa eso, nos damos cuenta ahora que el excedente del consumidor, disminuye, el excedente del productor aumenta, ¿ya? Vamos a ver ahora con otro color, verdito. Este de acá es el excedente del productor. El excedente del productor aumenta, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de que cuando el precio internacional es mayor que el precio cuando el precio nacional es menor que el precio internacional, esta diferencia de Q, que es al fin y al cabo, esta diferencia de X, perdón, que al fin y al cabo va a ser X2 menos X1, está diciendo que la gente está consumiendo menos, porque esto es la gente está consumiendo menos que lo que se produce. Por lo tanto, aquí se tiene que exportar la diferencia. Y al ser exportada, se gana algo, po. ¿Y cómo yo calculo esa ganancia? Esa ganancia se va a ver representada por este triangulito azul de acá, que yo le estoy marcando.
Esta a la vez, ese triangulito de aquí va a ser el beneficio. ¿Ya? El beneficio de exportar dicha cantidad. Por lo tanto, a modo de resumen, lo que se puede apreciar en este caso es que el excedente del consumidor disminuye, como les mencioné, el excedente del productor aumenta y la cantidad y el X consumido por las personas disminuye. El X consumido por las personas ya. Este es el primer caso que yo les quería mostrar. El segundo caso ahora, chiquillos, es cuando el precio internacional es menor que el precio nacional. Entonces, volvemos a hacer el gráfico. Ahora con otro color. Oferta, demanda. Bueno, aquí. Oh, pensé que estaba con la línea. Ay. Precio nacional. Y vamos a hacer con naranjo ahora un precio internacional. Ya. Precio internacional. X1, X2, X de equilibrio. Un excedente. Segundo excedente. Ya. Ya, ahora sí, disculpen el silencio, pero estaba haciendo todos los grafiquitos de una. Cuando el precio internacional es menor que el precio nacional, chiquillo, lo que se puede ver inmediatamente es que el excedente del productor disminuye, dado de que no van a estar tan interesados en producir un bien si es que en el mercado nacional ellos tienen un precio mayor que el precio internacional. Entonces dicen, pucha, ¿para qué voy a producir algo si al fin y al cabo la gente puede ir y comprarlo afuera y me lo trae? Que es lo que pasa, por ejemplo, con los productos de China o de otros lados. El excedente del consumidor aumenta. ¿Por qué? Porque si en el mercado nacional ellos estaban dispuestos a gastar una cantidad P nacional, pero ahora llega otro oferente desde el exterior y le dice, ¿saben qué? Yo te voy a dar el mismo producto pero a un precio más bajo, ¿ya? Y ellos van a decir, bueno, le compro al que me tenga el menor precio. Por eso también sube el excedente del consumidor, ¿ya? Por lo tanto, bueno, y aquí se puede dar cuenta que el X consumido por las personas aumenta. Esta diferencia de X, que al fin y al cabo va a ser X2 menos X1, si se dan cuenta, X2 ahora representa lo que la gente quiere y X1 representa lo que los oferentes ofrecen. Y esta diferencia se tiene que importar. Por ejemplo, antiguamente se hacían los zapatos aquí en Chile. No sé si alguno sabe, pero todavía quedan un par, muy pocas, pero quedan un par de zapaterías chilenas que llevan años de tradición. Ese mercado nacional ha ido muriendo porque han venido productos desde fuera, desde el exterior. Entonces el precio al cual el oferente chileno vendía el zapato era 2 veces lo que lo podías comprar tú en China, por ejemplo. Entonces no había por dónde perderse y se sabía que la carrera con el tiempo se iba a perder, ¿ya? Para el mercado nacional. Y así han ido cerrando.
Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el excedente total disminuye, ¿ya? El triángulo en verdecito que yo les marqué aquí, este que está acá, que yo estoy punteando, este es el gasto que genera traer toda esta diferencia de productos que se necesitan, porque al fin y al cabo la gente sí o sí va a necesitar, no sé, por las zapatillas, sí o sí va a necesitar entonces el teléfono, ¿ya? Toda esa diferencia se tiene que traer, y eso se puede leer de dos formas, como la ganancia por el comercio internacional que se tiene o como el gasto que hay que generar para traer todos estos productos que faltan al fin y al cabo, ¿ya? Y esto se define como, esa área se define como un medio por x2 menos x1 por P nacional menos P internacional. Y de esa forma se define esa área. Y bueno, vamos a ver lo último, muchachos. El último caso, que es el arancel. Arancel. El arancel significa simplemente un impuesto a los importadores. ¿Qué significa, muchachos? Que imagínense que el precio internacional es muy bajo en comparación al precio nacional. Toda la gente va a querer ir a comprarse toda la gente va a querer comprar el precio internacional. Pero eso no es bueno para el mercado nacional porque los productores nacionales van a desaparecer con el tiempo, como les mencionaba. Entonces se aplica un impuesto a la gente que trae las cosas desde afuera, con el objetivo de que digan, ¿sabéis qué? Pucha, no me conviene tanto traerlo afuera porque es verdad, es más barato, pero me cobran un impuesto, entonces prefiero comprarlo aquí nomás en mi país. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes han comprado teléfono o algún equipo electrónico en otro país. Ustedes cuando lo traen aquí te cobran un impuesto por traerlo, ¿ya? Pasa el tiempo, el ejemplo más claro o más conocido puede ser la Sofri, ¿ya? Cuando ustedes iban a la Sofri compraban cosas baratas porque no estaban los impuestos. Pero cuando ustedes lo pasaban por el aeropuerto, algunas veces te cobraban ese impuesto, ¿ya? A modo de que frenen un poco la cantidad de gente que va a comprar allá debido a lo barato que es. Y eso no es bueno, como les mencionaba, para los productores nacionales. Uy. Entonces, nuevamente, nuevamente hacemos nuestro gráfico. Tenemos la curva de oferta, tenemos la curva de demanda, ¿ya? Tenemos el precio nacional. Precio nacional. Y ahora imaginemos, como yo le decía, un precio internacional absurdamente bajo. Pongamos que acá, ¿ya? Este va a ser el precio internacional. Pero como se ve claramente, es absurdamente bajo este precio internacional. Entonces voy a aplicarle un arancel a modo de que este precio internacional suba un poco más. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con verde. Vamos a tener un nuevo precio internacional. Supongamos que va a estar aquí, ¿ya? Entonces este precio internacional más el arancel, ¿ya? Entonces aquí voy a tener que marcar el negro, ya no lo voy a utilizar, voy a utilizar el naranjo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una cantidad x1 y x2. Con verde vamos a tener una cantidad x1' y x2'. Y aquí tenemos la cantidad de equilibrio. Entonces, cuando yo comparo x1' versus x1, inmediatamente me doy cuenta de que x1 es menor que x1'. Porque como yo le decía, los productores no van a estar dispuestos a producir si el precio internacional es muy barato. Entonces, al aplicarle un arancel, voy a generar que un poquito más de productores nacionales estén dispuestos a producir ese bien. Y ahora, si lo analizo con los x2, voy a darme cuenta de que x2' versus x2, ahora x2 es mayor. X2 mayor era la gente que consumía el bien al precio internacional. Si yo le aplico el arancel, el precio sube y mi x2 baja. Entonces voy a hacer que menos gente compre el bien a este precio internacional. Y nuevamente, dado que esto no es maravilloso, por así decirlo, igual voy a tener que importar. Y lo que se va a importar va a ser esta diferencia.
que va a ser menor que si yo la comparo con X1 y X2 normales. Ténganlo eso claro. Entonces aquí lo que hay que entender es que el excedente del productor aumenta en comparación al caso con el precio internacional normal, y el excedente del consumidor disminuye en comparación al caso del precio internacional normal. Y gráficamente esto se vería así. Este sería el excedente del consumidor. Ponle aquí excedente. Oye, no. Aquí, excedente del consumidor. Este pequeño triangulito de acá, que no sé si se vea, pero este pequeño triangulito de aquí va a ser el excedente del productor. Y dado que estamos en una, ¿cómo se llama? En una, dado que estamos en un caso de arancel, ahí está, se me fue la palabra, va a haber una recaudación fiscal, pues, porque están aplicando un impuesto, que es el arancel. Entonces, este arancel se va a venir descrito por esta área de acá. Toda esta área de acá, que estoy pintando en rojito, es lo que se gana. Esto es la recaudación fiscal, por llamarlo de alguna forma. Recaudación fiscal. ¿Ya? Y bueno, estas áreas de aquí, muchachos, que yo voy a pintar con amarillo, estas áreas de acá corresponden a las pérdidas de eficiencia. Pérdida, eficiencia. Porque al fin y al cabo, esa es la gente que no está dispuesta a pasar del precio internacional al precio internacional más el arancel. ¿Ya? Y eso sería la ayudantía de hoy, muchachos. Igual está un poquito extensa, así que la voy a dejar hasta acá. Y eso, éxito en sus evaluaciones y que tengan un muy buen cierre de semestre, chiquillos.